Entre las increíbles y frías montañas del estado de Mérida, Venezuela, podemos encontrarnos lugares espectaculares y mágicos. En contraste con el frío, uno de estos lugares pueden ser las aguas termales La Musuy. Un lugar increíble, pero que puede no ser lo que te esperas por cómo te lo venden. Es por eso que en este video lo vamos a conocer y vamos a ver si realmente vale la pena. Así que acompáñenos y sin más, comencemos. A 1 hora y media saliendo desde la ciudad de Mérida, antes de llegar a Mucuchíes por medio de la vía trasandina, tienes la oportunidad de cruzar y así adentrarte a unas espectaculares aguas termales que se encuentran a una gran altitud y entre las montañas. Estamos hablando de las aguas termales La Musuy. Hasta cierto punto podemos llegar en nuestro vehículo y ya de ahí toca caminar un buen tramo a modo de senderismo para poder llegar a las aguas termales. Tenemos que pasar por allá para poder pagar nuestra entrada, y si lo deseas también puedes pagar $2 para que te cuiden el vehículo en el estacionamiento. Aquí podemos ver los precios para poder hacer camping, para poder hacer recorrido en caballo o en nuestro caso pues hacer el sendero hacia las aguas termales. Desde aquí incluso podemos ver las dos alternativas que hay, un camino más plano pero más largo, incluso vemos unos caballos bajando en este momento y a su lado un camino mucho más empinado pero también más corto. No es necesario una guiatura como tal, ya que primero tienes que llegar a esa antena que está ahí y ya de ahí el camino es muy sencillo. Se paga $3 por persona para poder pasar. Por aquí no hay muy buena señal telefónica y además en el lugar el wifi no funcionaba, así que pagamos en efectivo. Y ahora sí comenzamos nuestro recorrido de 2.5 kilómetros. Simplemente increíble las vistas que podemos tener mientras vamos subiendo. Sí, estoy cansado y hemos subido 10 metros. Sin duda influye mucho la altitud, o esa va a ser mi excusa. Esa va a ser mi excusa para justificar mi pésima condición física. Y es que las aguas termales están a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay que ir poco a poco y no agitarse demasiado, ya que a esta altitud puede costar un poco respirar. Así que no está de más detenerse de vez en cuando en el camino para poder de por medio apreciar el increíble paisaje. Subimos por la parte más empinada hasta llegar a esta bandera de Venezuela. Luego vamos a regresar a tomarnos fotos aquí, pero por ahora hay que recordar que nuestro objetivo es esa antena que tenemos. Y así finalmente llegamos a la torre. Según que de aquí en adelante es mucho más plano y no tan empinado la subida, así que espero seriamente que sea así, porque si no me da un beriberi aquí. Entonces vamos a seguir con el recorrido para llegar a las aguas termales La Musuy. Y en efecto, de aquí en adelante el camino se vuelve mucho más suave. Eso sí, estamos caminando por una especie de risco en el que no diría que es peligroso, pero sí hay que ir con un poco de precaución, sobre todo cuando te pasan los caballos al lado. Así llegamos a esta zona en la que vemos muchas piedras, y es que esta es la zona pensada para acampar. Puedes venir con tu carpa o alquilar una y pasar la noche. Nosotros vamos a seguir derechito para poder llegar a aguas termales. Por aquí dice bienvenidos a aguas termales, y luego de unos 50 minutos caminando desde que iniciamos el recorrido pues llegamos a las famosas aguas termales La Musuy. Está bastante lleno, y eso que son las 9:10 de la mañana. Se nota que este se ha vuelto un destino bastante popular, y no es para menos, ya que sus aguas llegan hasta 40 grados, nos dicen por aquí. Y claro, de una nos dimos nuestro chapuzón para poder confirmarlo. ¿Qué tal? Aquí está frío. ¿Y abajo? Aquí está caliente. El agua aquí está a unos 28-30 grados Celsius, lo cual está súper sabroso. Más arriba hay otros lugares para bañarse que según es más caliente. Lo que sí es que el agua está no un poco sucia, pero sí tiene como esta especie de alga que vemos por ahí. Veamos cómo está la bañera de arriba. También nos encontramos muchos perritos por aquí, uno tras de otro, y bastante simpáticos cada uno. Me salió un momento y tengo un frío terrible, ya quiero entrar de nuevo, pero arriba. Subimos a la otra bañera natural, a la que está arriba, y aquí sí está mucho más caliente el agua, hasta un mito llega a botar a unos 40 grados más o menos. Desde aquí al fondo podemos apreciar unas montañas que son ni más ni menos los puntos más altos de toda Venezuela, como el Pico Bolívar, al cual subimos en otra ocasión. Les voy a dejar el video por aquí arriba por si les interesa. Volviendo a las aguas termales, aquí también el agua tiene como esa alga que podemos ver por ahí, pero al final no afecta en nada la experiencia. Incluso Roxana se durmió un momento de lo relajante que es.
Ya después de buen rato, como de 2 horas, fue que decidimos pues finalmente salirnos del lugar. Lo peor es salirse con todo este frío que hace y después de haber estado en lo calientito ahí. Está fuerte la cosa. Oye, cuando pegan esas brisitas, peor todavía. Al final estuvimos más de 2 horas aquí, aunque en la entrada nos recomendaron estar máximo 1 hora y media, ya que te puedes quemar después de estar tanto tiempo en el agua caliente. Así que nos vamos a cambiar en los vestidores para poder irnos. Estoy viendo qué tal el frío después de salir. Ahorita estamos a unos 15 grados más o menos afuera, ¿no? En el agua como tal está entre 30 y 40 grados centígrados, dependiendo en qué parte estés. Muy sabroso el agua, afuera el frío, bastante fuerte. Nos comentaron que estas aguas son aguas subterráneas y que precisamente por el azufre es que tienen esa característica temperatura. Y así nos despedimos de las aguas termales. Y como podemos ver, llegaron muchas más personas, así que menos mal ya nos vamos. Normalmente en redes podemos ver esta agua súper azul, súper hermosa, súper tranquilo el lugar, pero la realidad es que con tantas personas pues se pierde un poco de esa tranquilidad y se pone el agua incluso un poco turbia. Los lugares para bañarse no son muy grandes tampoco, así que si hay muchas personas pues hay menos para disfrutar. Pero qué bonito que un lugar así sea tan popular actualmente. Nosotros vinimos temprano, pero bueno, habría que venir más temprano, 7 de la mañana incluso antes, para poder disfrutarlo más tranquilamente. A esa hora incluso seguramente habrán personas, pero mucho menos. O en su defecto, si es posible, también recomendamos acampar para así también poder disfrutar del amanecer y a primera hora poder disfrutar de las aguas. Nosotros esperamos poder hacerlo en otra ocasión y bueno, luego les contamos. Por ahora hacemos nuestro recorrido de vuelta a un lugar muy bonito que habíamos visto en el camino, pero no nos habíamos detenido para poder tomarnos fotos. Un poco después de la antena, por donde estaba la bandera de Venezuela. Y es que los paisajes que podemos ver desde aquí son simplemente majestuosos, increíbles. Es muy bonito esta vista de las montañas. Esto sin duda hace que valga mucho más la pena todo el recorrido, ya que no son solo las aguas termales, sino es esa conexión con la naturaleza y poder apreciar estos increíbles lugares. Ya el camino de regreso, como es de bajada, es mucho más sencillo, entonces solo nos tocaba seguir adelante. Una experiencia muy completa y recomendada. Esperamos les haya gustado este video, no olviden darle el pulgar arriba, suscribirse y estar atento a los siguientes videos, ya que hay muchos más lugares bonitos y espectaculares que les queremos mostrar en la ciudad y en el estado de Mérida. Y claro, también de toda Venezuela. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.